Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Fausto Saavedra Mejía. Nací el 28 del 9 del 53. Estoy casado, tengo 2 hijos y 4 nietos. Estudios que he realizado a lo largo de mi vida. Lo primero que hice fue graduado social y segundo hice la licenciatura en Ciencias del Trabajo por la Universidad Oberta de Cataluña. La terminé en el 2004. Ahora llevo ya 4 años jubilado y mi afiliación política, mi afiliación sindical, etcétera, siempre fue en sindicatos nacionalistas. Y mi afiliación política, Nueva Canaria. Ya luego contaré cómo se ha desarrollado esta afiliación y este compromiso a lo largo de mi historia. En la actualidad, en la diócesis tengo la responsabilidad de director del Secretariado de Pastoral Obrera de la diócesis de Canarias. Me preguntas que cómo y cuándo comienza mi relación con la OA. Bueno, tengo que remontarme a unos años muy bonitos yo estaba en el seminario y en las Navidades del año 71 tuve una invitación. Camilo, que era otro compañero que estábamos en el seminario, y yo, de pasar las Navidades, pasar las celebraciones propias del momento con los jóvenes de Doctoral. Y bueno, cuando llegamos a Doctoral, que era un barrio que no tenía iglesia, y se celebraban los actos religiosos en el teleclub. Bien, pues cuando llegamos allí, Camilo y yo, pues nos encontramos a unos jóvenes muy unidos, muy dinámicos, muy inquietos y muy ávidos de cultura. Ellos tenían espacios de encuentro todas las noches y por las tardes estaban en el teleclub, realizaban obras de teatro, organizaban bailes, organizaban actuaciones musicales y también celebraban en los momentos claves del año religioso el auto de los Reyes Magos y la Navidad y la Semana Santa. Bien, todo esto, cuando llegamos allí nos encontramos que habían sido dinamizados por maestros. Un maestro era más de los chicos, que era Juan Martín, y un maestro y una maestra como en esa época era doña Carmen. Y esto fue lo que nosotros nos encontramos en este barrio, ¿no? Era un barrio que estaba despolitizado, a excepción de este grupo de gente, que eran dinámicos, pero eran minoritarios. En la mayoría de los casos eran estudiantes de magisterio. También había algunos de estos jóvenes que hacían, fundamentalmente las chicas, que hacían trabajo social. Y bien, bueno, pues ellos fueron creando grupos, además recuerdo en aquella época que según las edades estaba el grupo A, el grupo B, etc. Y entonces se organizaban cuando habían actos de tipo religioso y en algunos momentos también
yo viví que se organizaban para participar muy ingenuamente en los conflictos que había en la época, fundamentalmente los conflictos de educación y algunos así, ¿no? Y fundamentalmente lo que tenía es que celebraban y estaban juntos a la hora del ocio, a la hora de las celebraciones religiosas y lo que había en el barrio. Los jóvenes movían, si había algo que se moviera en el barrio, era con la aprobación y era con el visto bueno de los jóvenes, eran quienes lo dinamizaban. Bien, el siguiente paso era que cómo, a través de quién llegó la OA. Pues ya estando integrados en el barrio, nosotros íbamos pues todos los fines de semana, salíamos del seminario, íbamos viernes, sábado y domingo, íbamos al teleclub, porque el resto de la semana estábamos en el seminario estudiando. Bien, en la Semana Santa del año 72 hay un cursillo apostólico que se llamaba de Z y X y la OA, lo organizaban en las Javerianas de Santa Brígida. Y el ponente, quien lo daba, era Julián Gómez del Castillo. Bueno, pues a este cursillo fuimos invitados 4 jóvenes del teleclub. Al regreso de estos 4 días que estuvimos en la Semana Santa, aquello fue un vuelco terrible para nuestra mentalidad cultural, religiosa, incluso como estudiantes, etcétera. Bueno, llegamos al teleclub y llegamos al barrio y nos comíamos el mundo. Fíjense ustedes que en 2 meses organizamos un curso de iniciación a la OA, claro, con asistencia de más de 80 participantes. Y fue organizado por los jóvenes del teleclub. Aquí la intervención para hacer el cursillo y para este curso de iniciación fue realizado por Pepe Suárez, y además todo fue a propuesta e indicación de Magdalena Alemán. Magdalena Alemán, como la conocíamos en aquella época en doctoral, era la del PPO. Luego explicaré más adelante en qué consiste, en qué era el PPO y qué hacía, ¿no? Pero bueno, pues esa organización de los jóvenes, ese curso de iniciación, llevó a que esta tarea se extendiera a Casa Pastores, a vecindarios, a los distintos núcleos de población y barrios del municipio. Bien, como un poco de historia de cómo se empezó, por qué se empezó a hacer todo esto en el barrio. Bueno, fundamentalmente tuvieron un papel muy importante los curas obreros. Le llamamos los curas obreros y el PPO de las Javerianas. Estos desempeñaron un papel tremendamente importante. Situó un poco cómo estaba en aquel momento la Iglesia Canaria. La Iglesia, en general, la Iglesia Canaria no estaba preparada para muchas ideas renovadoras, aunque fueron, ya se había superado y ya estaban viviendo y estábamos de alguna forma muy lenta entrando el Concilio Vaticano II. Pero bien, la mezcla de los jóvenes, algunos sacerdotes que le decíamos los curas obreros porque trabajaban en
en hostelería, de servicios técnicos, etcétera, en la zona turística en auge en Playa del Inglés. Y algunas instituciones religiosas de aquella época, en el caso este eran las Javerianas, que esto significó que era una respuesta muy positiva, aumentando significativamente la participación de una verdadera renovación litúrgica. La gente y los jóvenes participábamos como lectores, se cantaba y se participaba de una forma muy, muy activa en las celebraciones, y eran unas celebraciones dinamizadoras y participativas. Evidentemente, no era como la misa de don Pedro, que era el párroco del pueblo, ¿no? Aquí tuvo gran importancia lo que ya, como ya dije un poco antes, los llamados curas obreros. Aquí hay que poner nombres, porque siempre tenemos que ver y tenemos que analizar y tenemos que valorar aquellos que pusieron los primeros pasos. Uno era Boni Cabrera, otro era Armando Quintana, otro era Juan José Cabrera, Salvador Camino, etc. Esos fueron los que en aquella época nosotros llamábamos los curas obreros. También fue una época de auge de que muchas comunidades e instituciones religiosas se desplazaron a los barrios. Por lo tanto, eso fue el papel de que las Javerianas pues llegaran a la zona de Doctoral. En esta época también las monjas del Sagrado Corazón estuvieron en el Castillo del Romeral, etcétera. Sí, lo cual quiere decir que las comunidades religiosas y las instituciones religiosas pues salían a los barrios, y donde estaban pues crearon pequeños grupos, se fueron a barrios periféricos. Yo hablo de lo que conozco y lo que viví del Hotel Sur, pero bueno, también se iban a los barrios de la Isleta en Las Palmas, etcétera, y otros barrios más, ¿no? Bien, pues la presencia de las Javerianas en Doctoral fue bastante educativo, ya que fueron conociendo la realidad de otra manera, y además los jóvenes se fueron implicando, los jóvenes y las Javerianas que estaban en ese momento allí, en unas realidades muy concretas. Bueno, ellos, las tareas que hacían fundamentalmente era la promoción de la mujer, una atención en la educación o en la sanidad. Magdalena era enfermera jefa en el ambulatorio existente en vecindario. Y después ahí nos fuimos implicando, y ellas fueron implicando pues a muchos jóvenes, en el sentido que aquellos que teníamos un nivel de estudios más, pues dábamos clases, cada uno en la materia que sabía y podíamos, y esto se hizo que se viviera una vida bastante comunitaria, y el pueblo se dinamizó muchísimo. Aquí de destacar que el PPO es la Promoción Profesional Obrera. Era una organización del Estado que posteriormente dio lugar esto es la antesala de los llamados proyectos de escuelas taller. Proyecto sumamente interesante porque a lo largo de 20 años yo participé en calidad de director y coordinador de estos cursos. Los cursos se daban nocturnos,
Además se daban los estudios primarios, la inmensa mayoría no los tenían, graduado escolar, contabilidad, auxiliar administrativo, inglés, etc. Y además se aprovechaba para dar la formación política, cultural, general. Era pues todo un despertar a la cultura. Y todo esto se hacía por las noches, cuando la gente venía del trabajo de los tomateros, de los almacenes, las que estaban en almacenes y podían, de la hostelería, etcétera, etcétera. Y además, una cosa que la recordamos siempre cuando nos vemos los de aquella época, y es que hay una frase que yo pongo, y es que nunca fue tan fructífera las tortillas y las pequeñas ensaladas que nos tomábamos al terminar la noche, con unos amplios diálogos, y hasta que el sueño nos empezaba a vencer, que nos íbamos cada uno a nuestras casas. Estas tortillas y estas ensaladas fueron muy importantes. Aquí yo resaltar algo muy importante y algo muy anecdótico, y es que dentro de las personas que iban allí había un camarero que hizo el graduado escolar, hizo graduado social en el curso puente, que en aquella época se podía hacer, ahora se llama mayores de 25, pero antes era un curso puente que había, que creó su asesoría laboral, fiscal y contable, y hasta la actualidad la tiene en funcionamiento. Se me pregunta que cómo estaba organizada la UA cuando empezó mi relación con ella. Bueno, pues aquí tuvo un papel muy importante en aquella época la colaboración con Tenerife, con la diócesis de Tenerife. A finales de los años 60, la presencia de la OA, como se decía, la OA de Madrid, animó diversos cursillos impartiéndolo por militantes que venían de la península a Tenerife. Y a finales de los años 60, del 67 en adelante, en Gran Canaria empezó a partir de los años 70, daban una especial formación. Denos cuenta que era la época que todavía estaba presente el innombrable don Francisco. Y en aquella época era una actividad efervescente, el movimiento obrero de alguna forma, y además había ya sectores que eran conflictivos en esta época. Y el apoyo de los curas obreros, la disponibilidad de los colegios de monjas para hacer asambleas, reuniones, encuentros, posibilitaron el florecimiento, que llegaran a tener asambleas masivas. Recuerdo asambleas de 300, 400 y 500 personas, hombres y mujeres, chicos y chicas. En la mayoría éramos gente joven. Y además, una de las cosas importantes es que, como en el Estado, estaba unida la OA y lo que era la editorial SIS. Y aquí, en Las Palmas, pues se creó una delegación. Era pues lo mismo. Entonces, esa conflictividad que se originó en la península con motivo del papel de la cultura, el tema cultural, el tema político, aquí en Gran Canaria no siguió esa tensión, sino era lo mismo, se formaba una misma cosa. Y bueno, en el año 72 se inicia pues los equipos, se inician equipos en Doctoral, en Casa Pastores, en Vecindario, en Castillo del Romeral, y militantes, y evidentemente también en Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, habían
también equipos. También fue una época que posteriormente, cuando se produce el conflicto que llegó a existir aquí también, un conflicto entre lo que era OA y era la SIS, un grupo de los que se quedaron más siguiendo la línea de SIS promueven pequeños sindicatos de base que convergieron en su día en uso en la Federación Socialista Autogestionaria de Asociaciones de Vecinos, en la FESAC. Esta última agrupación desembocó posteriormente en la Asamblea de Vecinos y Asamblea Canaria Nacionalista. Estos son los orígenes de Nueva Canaria. Por eso yo he participado en mi municipio desde estos primeros momentos. Pero bueno, también con las diferencias con la OA general comenzaron en nuestra diócesis y empezaron las discrepancias, ocasionando la división entre lo que era SIS y lo que era OA. Las relaciones entre Tenerife y Gran Canaria se enfrían, pero como ya en esta época se habían extendido a Lanzarote y bueno, eso siguió una línea y después otra línea fue nosotros, para entendernos, lo siempre llamamos que eran los equipos de Las Palmas y el equipo de doctoral. Bueno, pues el equipo de doctoral hace que la OA general, tras reuniones conflictivas, problemas, no entendimientos, malos entendidos, intereses diversos, bueno, pues hace que la OA general, pues, en 1976 reconozca la existencia de dos movimientos, dos OA en la diócesis de Canarias. Una era pues el grupo que siguió los designios y los argumentos más sindicales y políticos de SIC, y otros eran los que seguimos encabezados por lo que era el grupo de doctoral, la OA, los planteamientos y los postulados que planteamos la OA. Bien, pues aquí en Las Palmas, Pepe Suárez, Carmelo Ramírez, Antonio Guedes, Juan Marrero, Eduardo Barreto, Camilo Sánchez, entre otros, siguieron ellos con su actividad y ellos fueron los que posteriormente crearon pues todas las organizaciones políticas y sindicales que antes les dije. Y al cabo de un tiempo, pues de 2 años, ellos no asistían a la actividad normal de la OA, a las asambleas, a los plenos, a los encuentros, y entonces, bueno, pues la OA decidió reconocer como oficial a la OA de doctoral. Bueno, aquí en toda esta etapa Magdalena jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por su generosidad, era la aportación económica que hacía. Los demás éramos en su mayoría jóvenes que éramos estudiantes y no teníamos o trabajadores con poco ingreso, y ella era quien aportaba y quien ayudaba a que se mantuviera. Pues yo recuerdo que cuando nos reconocieron en Madrid, yo fui representando al equipo de doctoral a Madrid, y vi a aquellos militantes antiguos, aquellos militantes que yo abría la boca y no era capaz de cerrarla, viendo a aquellos militantes tan apasionados y tan apasionantes para el que lo veíamos, ¿no? Bien, el reconocimiento oficial en la diócesis no vino hasta que, es verdad que nos echó una mano y ayudaba
el obispo Infante Florido, pero realmente quien nos dio el reconocimiento oficial y cancha en la diócesis fue con la venida del obispo don Ramón Echarri. Hay ahora posteriormente una cosa que yo le llamo el paso del desierto, que es cuando ya tenemos el reconocimiento del abad general, el reconocimiento del obispo. Recuerdo siempre que don Ramón Echarri me decía que teníamos que ser, porque él conocía bastante el abad, ¿no? Me decía que teníamos que ser 300 militantes en la diócesis. Y yo le decía siempre, don Ramón, Dios le oiga. Bien, pues en este camino del desierto y en esta historia hay como etapas. Durante la etapa de los años 75 al 82 teníamos el apoyo de la diócesis de Tenerife, y además había un papel importante que nos ayudaron muchísimo en las celebraciones, en las reuniones del equipo. Éramos equipo, comisión diocesana, éramos prácticamente todos, y aquí agradecer mucho la tarea y la labor de curas como Mariano Medina, Esteban Velázquez, un jesuita, y Manolo Medina. No eran solo las celebraciones, sino fue durante un largo tiempo un militante más dentro del equipo, entre otros, pero fundamentalmente es esto. En 1982 se inició la comunidad de San Roque, y esto fue tremendamente importante. ¿Por qué? Porque dejábamos de ser el equipo de doctoral y el equipo de iniciación de doctoral, que había también un equipo de iniciación, y la OA se lanza hacia la capital. Y estos tienen un papel importante y tienen un protagonismo importante, porque ellos formaban una comunidad y tenían una experiencia en movimientos de acción católica de juveniles, y además ellos tenían una comunidad que vivían juntos, y entonces para nosotros era tremendamente importante, porque era con unas gentes que ya tenían una experiencia, que estaban en otra zona totalmente distinta a la nuestra, pues lanzar lo que era la diócesis de Canarias. Aquí recordar siempre que una compañera que estaba en esta comunidad y que es muy amiga de la UA y está siempre con todas las tareas que nosotros realizamos, que es Feluca, me decía que ahí viene el señor de los papeles. Y esto era con gran cariño, porque yo siempre le llevaba documentación, papeles, y por eso me decía el señor de los papeles. Esto también fue, esta época del desierto, el paso del desierto, fue una época muy dura. La iniciación era bastante dura. Yo recuerdo que inicié un equipo en Las Palmas durante 3 años. Iba todas las semanas, nos reuníamos en el equipo, y al final terminó una sola militante. La verdad que era muy valiosa, y fue muy valiosa. Ya falleció, que en paz descanse, que era Vicky Carballo, una sindicalista y una gran difusora de la UA. Luego, posteriormente, se inicia, en esta época del desierto, pues nos lanzamos a iniciar en la OA en Lanzarote. Esto fue por la aportación valiosa y una llamada de Salvador Santana, que era el cura que estaba en uno de los barrios de Lanzarote, y se inició la OA. La OA llegó a tener en Lanzarote pues 8 militantes. Participaron en la 4ª Asamblea General en 1993 y permanecieron durante 10 largos años,
Después, este equipo, por muchísimas razones diversos, se desvincularon, pero militantes que se vinieron a Las Palmas de Gran Canaria continuaron en los equipos nuestros, y todavía hay militantes de esta época que son de Lava y están en Lava. Bien, durante este paso del desierto también ayudó muchísimo y fue muy importante la participación que tuvimos los militantes, los pocos militantes o los que estábamos en aquella época en tarea diocesana, en el famoso estudio sociopastoral que puso en marcha el obispo Infante Florido, la participación en el Achamán, que era un encuentro de movimientos, comunidades, etcétera, de la diócesis, con un espíritu renovador y un espíritu juvenil y un espíritu importante de cambio en nuestra diócesis. Y otra de las cosas muy importantes también fue el 9º sínodo de la diócesis, que participamos y colaboramos muchísimo en propuestas a este sínodo. ¿Dónde nos reuníamos y celebrábamos nuestras asambleas? Bueno, pues como en todos los sitios de la Valle, en aquel primer momento las hacíamos en los locales del PPO. Sí, que los locales del PPO, que no eran locales tales, eran habitaciones, y allí era la casa de Magdalena, allí eran los encuentros, allí eran, bueno, pues donde más nos veíamos y más estábamos. Y también fundamentalmente en las casas de los militantes. ¿Por qué? Porque en las casas de los militantes pues nos tomábamos nuestro cafecito, nuestra historia, y se creaban unos vínculos de amistad y de afectividad pues muy, muy importantes. Y también eran las parroquias, en la medida que se fueron desarrollando y creando locales en las distintas parroquias que se fueron en los barrios. Bueno, pues también fuimos utilizando pues las parroquias, porque era un elemento también bastante importante. Y otro de los sitios que era muy importante y fue para nosotros muy valioso eran las Javerianas de la Atalaya. Tenían una casa que había donado pues una señora benefactora de la época, y la regentaban las Javerianas, que eran las Javerianas de Santa Brígida. Era un espacio para los cursillos, para todo lo que fuese más de un día y habría que estar en habría que hacer pues noche, pues allí lo celebrábamos. ¿Y por qué nace la ABA? Pues, bueno, la ABA nace aquí por unas circunstancias muy importantes, y es el Vaticano II ya estaba, de alguna forma se movía. El obispo Bildain, que era el obispo nombrado en su día obispo en la época de la República, se había comprometido mucho con el mundo obrero, y entonces él tenía un dinamismo social y sindical. Por ejemplo, una de las anécdotas de él es que él se manifestó en contra de los sindicatos verticales. Él fue el impulsor de los primeros curas obreros. Después, otra de las cosas que fueron importantes es la institución javeriana, la generosidad de Magdalena, con toda su aportación económica, generosidad social, la casa, la vivencia, todo. Y después aquí también muy importante, que fue el primer conciliario, Pepe Suárez,
Pepe Suárez fue a finales de los años 67 en adelante, fue a la mili, a capellán, a Tenerife, al ejército, y allí conoció a don Elías Llanes, que don Elías Llanes pues era conciliario de diversos movimientos, entre ellos de la OA, etc. Y así fue como surgieron y tomó contacto Pepe Suárez con él. Cuando ya después vino a Las Palmas, pues él continuó el desarrollo aquí. Y en esto, ¿por qué surgió? Yo creo que también es muy importante la aportación y la ayuda que tuvo la diócesis de Tenerife en aquella época. Era una diócesis con bastante número de militantes y muy dinámica y muy importante. Otra de las cosas también es el ambiente social. Por eso yo creo que también surgió la OA aquí, y nosotros vivíamos en los barrios lo que se llamó el Triángulo de la Pobreza. Había una fuerte inmigración de los pueblos de la isla y de otras zonas, de otras islas, Lanzarote, Fuerteventura, porque venían a trabajar aquí a la parcería del tomate y posteriormente en la construcción. Y con el inicio del boom turístico de Playa del Inglés, bueno, pues eso hizo que viniera pues mucha gente y bueno, eso hizo que la población creciera pues bastante. El nivel cultural era muy bajo y todo lo que fue aquello, el PPO facilitó muchísimo los estudios primarios y necesarios para muchísima gente. Aquí, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de lo que es la historia de la OA? Estos 75 años que en nuestra diócesis son pues 50 y poquito más. De los años 46 al 56 yo destacaría pues el papel social que significó el obispo don Antonio Pilday Sapiain de aquel momento. Y de él se pueden contar muchísimas cosas. Era muy avanzado en lo social. Tenía otras sombras, pero bueno, en este caso fue importante su papel. Luego, posteriormente, todo lo que fue del año 56 al 66, que es la época yo diría aquí más que finales de los años 60, es el papel de Pepe Suárez, el contacto con la OA de Tenerife, con don Elías Llanes, y todo esto cuando se produce el gran desarrollo fue a partir de cuando los movimientos entraron en crisis del 67 al 74, pues esos fueron los años que surgió la OA aquí en nuestra diócesis. En el año, ya dije un poco antes que la OA de Tenerife de los años 65 y 66 tuvo un gran auge. Incluso llegaron a islas como el Hierro. Otra de las cosas que más importante fue que aquí, donde se produce el inicio, fue de los años 68 y 69. Pepe Suárez tenía contactos con la empresa, los trabajadores de la empresa Cinsa de Melenara, con los trabajadores del muelle, con pequeñas empresas del metal y la parcería en el sur. Y aquí se crearon bastantes equipos de formación y militancia, entre los que estaban, pues bueno, aquí surgieron grandes militantes: Remigio Vélez, Manolo Hernández, José Villegas, Manolo Trujillo,
Juan José Espino, todos estos fueron grandes líderes sindicales y políticos que surgieron desde esa época. También yo en aquella época, en aquellos años, participaba pues en las luchas contra el franquismo. Se inicia las luchas de los estudiantes en los años 70, pues inicio de los 70, yo estaba en el instituto. Había dejado, vamos a ver, yo había dejado el seminario y estaba y continuaba en el instituto con todos mis compañeros, y allí ya iniciamos pues todas las primeras luchas que participaba. En las clases de religión se producen grandes diálogos, y ahí es donde conocemos compañeros del Partido Comunista. Eran pocos, pero muy dinámicos y además con una formación que nos impresionaba, ¿no? Y además allí hacíamos mucho pareja. Yo personalmente hacía pareja con Camilo, y empezamos a surgir nuestra conciencia política. Y esto coincide más o menos en el tiempo, el inicio de los 70 con el inicio de la vivencia que ya les conté de la etapa del teleclub de doctoral. Fueron unos años, yo recuerdo que aquí participé en la primera huelga que hubo en general en educación en contra de la ley que se había en la lucha de la huelga estudiantil de 1970, que era una crítica a la Ley General de la Educación. Ante la pregunta de qué ha supuesto para mí la OA, yo creo que hay varias cosas a destacar. Primero, el papel de la fe en mi quehacer político. Yo, en cuanto a la fe, bueno, mi abuela, mi madre, pues eran creyentes, y tenía pues eso, la fe familiar, yo le llamaba siempre la fe familiar. Otra es la fe de seminarista, ya era pues un poco más vivencial, de celebraciones diarias, etc. Y la fe adulta, que esto la conocí, la viví en la UA. Allí fue donde yo recuerdo que en un cursillo de Jesús de Nazaret, es donde yo conocí al Jesús histórico, y fue en Las Rosas, en Madrid, en la casa de las Averianas que tenía en Las Rosas, ¿no? Aquí la fe también me ha dado una coherencia y ha sido la justificación y la guía de mi actividad profesional, personal, familiar y de compromiso político. Pues a niveles personales, evidentemente, la permanencia en la organización, esto ha sido fundamental. A nivel familiar, mis dos hijos han pasado por los movimientos de la Acción Católica, la JOC, y en el compromiso político, por supuesto, ha sido pues el baremo y el nivel que he tenido siempre en mi actividad pues política. La vida de la UA y las tareas de gestión de la formación en los programas de las políticas activas de empleo, y ahora viene a explicar lo que yo viví en su momento, lo del PPO. Bueno, pues a partir del año 92, me propusieron desde el concejal Camilo, que era el concejal, el primer teniente alcalde de mi municipio, me propuso
ser director coordinador de los programas de escuelas taller, lo que se llama los programas de políticas activas de empleo. Bueno, pues esto es una etapa tremendamente importante. Fue desde el 92 hasta 2012. Fue una etapa muy dura de mucho trabajo, porque yo combinaba el trabajo de director coordinador con los programas. Nosotros hacíamos los proyectos, nosotros los elaborábamos, los presentábamos, hacíamos toda la actividad, todo lo que había que hacer, y entonces lo presentábamos al concejal de turno del ayuntamiento, y el pleno aprobaba pues los proyectos y los presentábamos en las distintas instituciones. Normalmente era en el INEM, Servicio Canario de Empleo, etcétera, los distintos organismos públicos que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Esto me hizo pues tomar un contacto con lo que es la formación de las personas, de los jóvenes, de los mayores de 30 años, de las mujeres, todo lo que es la formación para un empleo, etcétera. Y esto llegó a ser tremendamente importante. Pasaron más de 1000 personas. Yo estuve un día elaborando haciendo un cálculo, y me salían sobre 1100 y pico personas que habían pasado por los más de 30 y pico proyectos que realizamos en estos años. Aquí también no solo es que dimos formación, sino que hicimos tareas, hicimos obras. Uno es, rehabilitamos un antiguo almacén de empaquetado de tomate en lo que hoy en día es el Ateneo de vecindario. Rehabilitamos parques públicos, hicimos una nave de 1200 metros, lo que es la escuela taller de doctoral. Realizamos y rehabilitamos el molino de gofio de doctoral. Hicimos un edificio nuevo, que es un edificio, le llamamos el edificio de la Paredilla, que se hizo nuevo para las nuevas tecnologías y nuevas aulas, etcétera. Y se rehabilitaron pues antiguas ermitas como la de Sardina. La rehabilitación última que yo hice directamente fue la rehabilitación de las salinas de Tenerife. Son un ingenio salinero del siglo XIX que fue cuando tuvo su auge, y que hoy en día se rehabilitaron y está siendo explotadas y tiene un alto rendimiento en lo que es la producción de sal marina. Como mi reflexión y como conclusiones finales a mi vivencia en estos años de la OAE en esta diócesis, yo podría concluir como que he sido un afortunado, he vivido donde me gustaba, es decir, en mi pueblo, en mi barrio, en mi zona, y he trabajado en lo que me ha gustado. La OA me ha mantenido al lado de los pobres, de los trabajadores de mi pueblo, y mi fe en la Iglesia, con sus sombras y el compromiso político en la organización menos mala, que con la ciudad que hoy en día es este barrio que yo catalogaba, se catalogaba en la prensa como el triángulo de la pobreza. Esto era uno de los vértices. Ha ayudado a progresar a mi municipio. Las reuniones del equipo las he vivido como una prioridad
siempre ha sido para mí el equipo algo prioritario. Los estudios los he realizado pues trabajando y me ha significado un gran esfuerzo, restándome horas a la familia, el tiempo libre y bueno, la familia en especial, pues mi mujer ha sido el punto de apoyo importante a todo esto. Ha sido una pieza imprescindible, importante para ellos. Y mis hijos y lo que es la familia hoy en día. Pues ellos me han ayudado a tener un proyecto familiar interesante. He sido un trabajador autodidacta que he pretendido a no desclasarme y volcarme poco a poco en lo que es la sabiduría de la clase trabajadora, tanto en su formación como participando en su liberación en la medida de que estaba en mi mano. Aquí también de decir que desde el año 79 hasta 2016 he mantenido abierta una asesoría laboral, jurídica, fiscal y contable, pues donde hemos trabajado una media en los últimos años, del 2000 en adelante, pues 5 personas. Y al final yo le he liquidado y le he traspasado a todos los trabajadores que estaban conmigo y ellos continúan en la actualidad con la asesoría, lo cual quiere decir que ninguno fue al paro, sino continúan con su trabajo y su tarea. Otra de las cosas que me parece también muy importante, y yo creo que eso me ha ayudado, yo he sido un gran emprendedor, por lo menos así me considero, y coherente con el proyecto Asista y del Reino. Para llevar a la práctica todo esto, mi único lema es aquel que oí una vez y que se me ha grabado a fuego en mi mente, que es ser mundo obrero en la iglesia e iglesia en el mundo obrero. Esto para mí es lo importante.